buenos días chicos, hoy comenzamos con la lección número 24, uno de los eventos más importantes relatados en el Nuevo Testamento en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de pasar directamente a la lección, queremos orar y también dar lectura al pasaje correspondiente a esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias Dios por el privilegio que tenemos de entender tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a considerar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Una esperanza inamovible, una esperanza que permanece para siempre. Porque si Él resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Te pido, Señor, que de principio a fin en esta lección podamos ver la gloriosa y grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo, no solo considerando su muerte, sino también su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Te pido esto, Dios, solo por los méritos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. En esta lección número 24 vamos a estudiar una verdad importantísima. ¿Y cuál es esta verdad? La verdad de que Jesucristo está vivo. Una de las verdades más importantes del cristianismo, en las cuales nuestra fe se sostiene, pero si la resurrección de Jesucristo es falsa, nuestra fe se derrumba por completo. Pero antes de pasar directamente a la lección y profundizar en este asunto, vamos a leer el pasaje que está en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. El pasaje de Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8 dice lo siguiente: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Aquí nos encontramos con la historia más asombrosa del Nuevo Testamento, o uno de los eventos más asombrosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente habíamos estudiado la muerte y crucifixión de nuestro Salvador. Esta crucifixión y muerte había sido anticipada 700 años antes por el profeta Isaías. Se profetizó sus padecimientos, se profetizó sus sufrimientos, su dolor y su muerte, pero además su crucifixión. Pero sin embargo, hay un evento que también se profetizó, y es la resurrección. Un evento que, como mencionamos al principio, si no es real, nuestra fe no se sostiene más que en el aire. Es una fe falsa, una fe vacía. Marcos nos da detalles muy breves sobre la resurrección de Jesucristo, pero que son muy significativos. Nosotros encontramos el relato de la resurrección en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Juan. Cada uno de ellos nos muestra una faceta importante sobre el evento de la resurrección. No relatan de manera contradictoria, sino que cada uno de ellos se complementa. Pero Marcos nos da detalles muy breves en relación a la resurrección de Jesucristo, pero quiere apuntar a un asunto importantísimo y recalcar de que Jesús está vivo. Pero mire lo que nos menciona con respecto a tres mujeres, que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Tres mujeres que fueron testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior, Marcos nos relata la crucifixión y muerte de Jesús.
Él había sido azotado, él había sido golpeado, él había sido maltratado por los soldados romanos y posteriormente atravesado por una lanza. Todos estos detalles que nos menciona Marcos nos hacen entender de que Jesucristo había muerto y de que la muerte fue real y que fue una muerte genuina. Pero además el Evangelio de Marcos previamente nos relata que el mismo Señor Jesucristo no solo anticipaba su muerte, sino que también anticipó su resurrección, un evento sobrenatural, un evento que escapa de nuestra lógica. Mira lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 9 de Marcos. Habiendo salido de allí, versículo 30, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, esto es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, miren, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús anticipó su muerte, pero también Jesús anticipó su resurrección. Un evento que para nosotros está fuera de la lógica o escapa de nuestra lógica. Las palabras de Jesús a sus discípulos les trajeron temor, desconcierto y duda. No pensaron que las palabras de Jesús tenían lógica, que él tendría que padecer frente a los ancianos, ser muerto, ser crucificado, pero además resucitar al tercer día. De hecho, las palabras más difíciles de entender son las últimas. Resucitar al tercer día. Si hubo temor o duda en el corazón de los discípulos, no nos debe sorprender entonces que hubo miedo y desconcierto en el corazón de estas mujeres. Mujeres que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo, pero que no tenían en mente o no consideraron que las palabras de Jesús iban a cumplirse a cabalidad. De hecho, estas mujeres habían resuelto en ungir el cuerpo de Jesús. Ellas no pensaban que Jesús había resucitado de los muertos. La preocupación era tal de estas mujeres que incluso se preguntaron quién iba a remover la piedra. En otros relatos de los evangelios, incluso nos dicen que habían guardias que estaban protegiendo la tumba. Habían sido puestos sellos que también hacían más difícil el que la piedra fuese removida. Los mismos sacerdotes y fariseos habían recordado las palabras de Jesús diciendo que él iba a resucitar después de 3 días. Por eso es que ellos incluso mandaron a que se asegurase el sepulcro para que entonces ninguno de los discípulos hurtase el cuerpo de Jesús y así ellos pudiesen decir que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Humanamente hablando, todas las condiciones adyacentes a la muerte de Jesús nos podrían hacer pensar de que Él no resucitó de los muertos. Sin embargo, para sorpresa nuestra y también para sorpresa de las mujeres que se relatan en el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de todo lo contrario. Miren lo que nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 16. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Estas mujeres esperaban una tumba en donde encontrasen el cuerpo de Jesús. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que no estaba el cuerpo de Jesús, sino que había un joven vestido con ropas blancas, un ángel que les dice la gran noticia de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Así como un ángel anticipó la gran noticia a María de que Jesucristo iba a nacer y sería el Salvador del mundo. Aquí encontramos a un ángel que nos anticipa la gran noticia de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Sin embargo, esto trajo temor y miedo y más desconcierto al corazón de las mujeres. Este ángel les dice a ellas, vayan y cuéntenle a los discípulos de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y es así como termina entonces el relato de Marcos en el capítulo 16. Nosotros entendemos que los versículos 9 al 18 posiblemente fueron agregados posteriormente. Pero ¿cómo termina entonces el relato del Evangelio de Marcos? Mostrándonos el gran miedo que tuvieron estas mujeres al saber
que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. ¿Qué nos enseña esta lección? En primer lugar, nos enseña que Jesucristo está vivo, que la tumba vacía es una evidencia clara de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos conforme a las Escrituras, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 15. En segundo lugar, también esta lección nos enseña el poder de Dios. Recuerden que Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos confirmó la realidad de que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. También este relato nos muestra la realidad de que la tumba vacía evidencia el miedo y el temblor que hubo en el corazón de las mujeres. Y esto también trae temor y temblor a las personas. Y debiese traer temor y temblor por el poder y la capacidad de Dios que tiene sobre la muerte. Pero también esta lección nos enseña que la tumba vacía muestra la realidad de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por el pecado de su pueblo. Y eso es uno de los asuntos más significativos, el saber que Jesucristo murió, pero también resucitó de entre los muertos. La muerte y la resurrección no pueden estar separadas. Son dos realidades fundamentales de la fe cristiana. El saber que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó para que esta verdad fuese confirmada. Bueno chicos, nos despedimos y damos gracias a Dios por este tiempo y espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, Jesucristo está vivo y nosotros tenemos esta esperanza que también nosotros seremos resucitados así como Jesucristo resucitó. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. 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 Irá del lugar donde le pusieron. Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo